Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Como siempre, Dios me da la oportunidad de poder compartir una reflexión más de la palabra de Dios y quiero en esta oportunidad compartir Apocalipsis 12:17, que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias a Dios, el ángel, ¿no es cierto?, le revela a Juan en Apocalipsis 19:10 lo que 12:17 comenta, porque cuando habla del testimonio de Jesús, bueno, algunos pueden pensar que es el testimonio que dio Jesús, pueden pensar que es la vida de Cristo, el ejemplo, pero el testimonio de Jesús en Apocalipsis 19:10 dice la palabra de Dios, que el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el don profético. De ahí que las iglesias, como por ejemplo los testigos, los mormones, católicas, ellos se adjudiquen este requisito porque dicen que ellos tienen sus profetas internos. Se ha cumplido en ellos este requisito de la Biblia. Y en nuestra iglesia se ha cumplido en el linaje de White. Pero uno de los grandes problemas que sufrimos dentro de las filas de nuestra iglesia del adventismo es justamente la falta de credibilidad en los escritos, en un alto porcentaje, en los escritos del linaje de White. Hay quienes directamente no creen, claro, no lo manifiestan, correcto, no lo utilizan en su conversación, no citan, no leen, pero no lo manifiestan, claro. Están los que creen hasta donde les cierre en su razonamiento, en su conjetura. Bueno, en definitiva no creen, porque cuando Dios envía un profeta a dar una indicación, en la Biblia vemos vez tras vez cómo el pueblo no aceptaba, no creía, los reyes no creían lo que el profeta decía, creían que era algo arbitrario de él. Otros optan por ser indiferentes, ya que piensan que Dios es amor, correcto, y que por ende Él los va a salvar, ya que viven sin hacer algún mal en forma consciente. No importa el espíritu de profecía. Pero el gran problema radica en la falta de lectura. Conozco personas que han estado en la iglesia sin creer en el espíritu de profecía, no diciéndolo, después hemos conversado, y pasaron los años y de pronto comenzaron a leer. Por alguna circunstancia comenzaron a leer distintos libros, Camino a Cristo, El deseo de toda la gente, Ese conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Educación, correcto, la educación, conducción del niño, consejos de origen alimenticio. Han leído muchos libros y llegaron a comprender, a enamorarse de estos escritos, a darse cuenta que por la falta de lectura y de investigación ellos habían perdido mucho tiempo en no apreciar este don que Dios ha dado a la iglesia. La palabra de Dios nos insta a creer a los profetas. Es muy interesante, allí en 2 de Crónicas 20:20. Y se nos dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. En realidad debemos agradecer a Dios por haber levantado, correcto, este don profético, ya que sin él la iglesia estaría fragmentada ya hace años en muchos grupos con disidencia de pensamiento, de creencia, y Dios ha sido sabio al colocar en su momento determinado un guía que nos conduzca y nos unifique en pensamiento y comprensión. Y no es que la Biblia sola no alcanzara, correcto, sino que no se estudió como se debiera, con oración y con dirección. Piensen que en todas las doctrinas que la Iglesia Adventista tiene, ninguna es dada por el linaje de White. Han sido las doctrinas resueltas, aplicadas,
por el estudio de la palabra de Dios, sin el don profético. Pero Dios vio necesario levantar en esta última iglesia un profeta, y eso debe ser respetado, debería ser respetado y aceptado. Si no, estaríamos siendo como los que criticaban a Moisés, a María y apedreaban a los profetas en otros tiempos más crueles y difíciles. Pero aquel que todo lo ve consideró que era necesario levantarlo y así lo hizo. Por eso en Apocalipsis 12, 17 se nos dejó claro que el movimiento que Dios levantaría en el tiempo del fin, 1800 en adelante, tendría dos características. Apocalipsis 12, versículo 17, dice así. Entonces el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, un grupo que se levantaría, ¿no es cierto?, en esa nueva tierra descubierta, América, y que tendría dos características. Guardan los mandamientos de Dios, cosa que hasta ese momento el sábado había sido ocultado, había quedado echado por tierra, ¿correcto? El segundo mandamiento, dentro de un mundo religioso donde las imágenes pululaban, o sea, específicamente Dios dio luz al respecto de esto con este movimiento y con muchos puntos de vista bíblicos que habían quedado oscurecidos en el tiempo. Así que, en primer lugar, el movimiento se levantaría levantando en alto los 10 mandamientos, no 8 ni 9 ni 7, sino los 10 mandamientos. Y segundo, tendría dentro de sus filas el testimonio de Jesús, o sea, el don de profecía. Para la misma iglesia fue difícil aceptar esto. Si uno lee un poco, lee la historia, fue difícil aceptar eso hasta que se corroboró el tiempo, muestra, correcto, las realidades. Si alguien es adventista y no está de acuerdo con estos dos puntos, especialmente con el segundo, debe llevarle este dilema a Dios, contarle a Él, abrir su corazón y con plena seguridad el Espíritu Santo le ayudará a enfocar correctamente su visión. La mejor manera es orar y leer los escritos del Elena G. de White. En mi caso siempre recomiendo comenzar con la Biblia, paralelo, un libro de Hermana White con las Escrituras. Si ustedes miran en los libros del Elena G. de White, ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, que al final de un capítulo dice, este capítulo está basado en tal texto bíblico. Bueno, leer los textos bíblicos primero, luego leer lo que dice el libro de Espíritu y Profecía, volver a leer luego los textos bíblicos, y van a ver una armonía maravillosa en todo lugar donde uno lea. En todo consejo de la palabra de Dios va a encontrar una luz adicional que hace que uno vea como con una lupa con más claridad. Lo ideal, por lo menos lo que yo siempre aconsejo, porque me ha hecho tan bien a mí, es leer Patriarcas y Profetas con la Biblia, luego Profetas y Reyes, luego El deseado de todas las gentes, luego Hechos de los Apóstoles y finalmente El conflicto de los siglos. Cuando usted termine esa serie de 5 libros, por supuesto, aparte puede leer Camino a Cristo, Palabra de Vida, Gran Maestro, etc. Pero la serie del gran conflicto, de la caída de Lucifer en el cielo hasta la tierra nueva, donde pronto, por la gracia de Dios, estaremos. Y entonces allí uno puede seguir toda la historia bíblica. Cuando termina esos 5 libros, historia de la redención. En un solo libro, esos 5 comprimidos, pero con citas inéditas. Muy, muy, muy interesante y apasionante y revelador. Somos nosotros, amigo querido, los que abrimos nuestro corazón y debemos humillarnos ante la directiva divina. ¿No es cierto? En el G. White dice, mis libros son de Dios o de Satanás. Leed. Bueno, tenemos que leer, es lo mejor. No hay seguridad rechazando el espíritu de profecía, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 29, 18, sin profeta el pueblo se descarría. Dios no quiere que nos descarriemos, Dios quiere que
nos juntemos en un mismo pensamiento, el que Él nos ha dado, y podemos corroborarlo estudiando las profecías. Por eso creamos a sus profetas y estaremos seguros. Tu seguridad, mi seguridad de seguir en el camino angosto es abrazando toda esa luz que Dios en su amor nos ha dado. No perdamos el camino, amigo, Dios lo ha trazado claramente. Un fuerte abrazo con todo mi corazón, que Dios te bendiga.